Muy buenos días, mis amados hermanos de la Iglesia Berit. Siguiendo las instrucciones a nuestro gobierno, por la situación que estamos viviendo, pues hoy en día, de esta enfermedad que nos ha afectado a nivel mundial. Estamos transmitiendo nuestros cultos por este medio. Y esperamos que muy pronto pase pues esta situación. Y les invito pues que ustedes, mis hermanos, amigos, que sigan confiando en nuestro Dios. Él estará con nosotros. Él nunca nos abandona. Y entonces, en esta mañana vamos a buscar en nuestras Biblias. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, en los versos 12 al 19, voy a darle lectura. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿Ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén aparece en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El evangelista Juan venía narrando la entrada triunfal de Jesús y luego se une a la de los sinópticos. Sinópticos que son los 3 evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Lo que tenemos que notar en este Evangelio de Juan, no incluye todos los detalles que encontramos en los demás textos de los más evangelios. Por ejemplo, ¿cómo encontró Jesús el pollino? Solo dice que Jesús encontró un asnillo y se sentó en él, dice en el versículo 14 de Juan. Pero el evangelista Juan inserta algo muy importante para enfatizar la realeza de Jesús. Es muy propio del evangelista, trata la entrada triunfal. Para Juan, no lo ve como una glorificación de Jesús. Para el evangelista Juan, la glorificación se da en la cruz, como nos dice en el versículo 16. Es muy claro que el texto de Juan tiene unos toques muy personales. Es el único que dice que este suceso ocurrió el domingo anterior a la Pascua. El único que menciona las palmas, la resurrección de Lázaro, que los discípulos no entendieron el significado de todos aquellos acontecimientos hasta después que Jesús fuera glorificado, y que los fariseos se sintieron derrotados. El evangelista Juan nos conecta con los acontecimientos, lo que había pasado antes. Dice aquí en el versículo 12, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. Dice en este versículo, al día siguiente.
Después de su cena en Betania y del complot que los líderes religiosos habían planeado para matar a Lázaro, ya que era un testimonio vivo del poder de Cristo, Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén. A partir de ese momento comienza la última semana de Jesús. Este entra en Jerusalén y se nos dice que grandes multitudes que habían venido a la fiesta y seguían la gente. Dice la Biblia, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Esta fiesta que el apóstol Juan señala es la de la Pascua, una de las festividades más importantes de los judíos, donde muchos que vivían en el extranjero peregrinaban en esa época solo para estar en la fiesta, de tal forma que la cantidad de personas en Jerusalén para esa época casi doblaba su número actual. Es más, en cierta ocasión, quizás un poco exagerado, el historiador judío Josefo llegó a calcular la cantidad de personas en una de estas fiestas. Decía que la cantidad llegaba a 2.700.000 durante la celebración de la Pascua. Para hacer que algunos ya habían llegado a Jerusalén, porque dice la Biblia, y salieron a encontrar a Jesús. Quizá muchos de ellos habían sido testigos de la mayor parte del ministerio de Jesús. Y eso se debía, su entusiasmo. Seguro que muchos de ellos habían creído durante un tiempo que los milagros y las enseñanzas de Jesús demostraban que Él era el Mesías. Pero entonces, Él aún no había hablado claramente de su identidad. Tampoco quería que lo proclamara como rey. Por eso, cuando en esta ocasión no rechazó que le aclamaran, su entusiasmo creció aún más. Pensaron que ahora Jesús sí iba a hacer lo que siempre habían querido que hiciera. Tal como lo cuenta el apóstol Juan, parece ser que esta gente no estaba en el camino cuando Jesús se estaba acercando, sino que al oír que venía, dejaron lo que estaban haciendo y salieron para poder recibirle. Y dice pues aquí la Biblia, en el versículo 13, y tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban. La gente de la multitud tomó palmas y clamaban. El tiempo imperfecto indica que estuvieron gritando de forma persistente, gritando todo el rato, todo el tiempo. Tanto las acciones como las palabras eran una expresión de alabanza. Las palabras que Juan usa eran palmas. Otra cosa que debemos notar es que la palabra palmas no se vuelve a aparecer ni una vez más en todo el Nuevo Testamento. No sabemos por qué los sinópticos, habíamos dicho, ¿cuáles eran los sinópticos? Eran Mateo, Marcos y Lucas. No sabemos por qué los sinópticos no indican el tipo de ramas que la multitud usó en aquel tiempo. Si no fuera por el evangelista Juan, no tendríamos conocimiento de que se trataba de palmas. La ley prohibía que se usaran palmas en la fiesta de los tabernáculos. Y eso lo podemos notar en el libro de Levítico 23:40. En la misma línea encontramos en el libro de Apocalipsis a una gran multitud frente al trono que llevaban palmas en las manos. En Apocalipsis 7:9, la palma era el emblema o símbolo de la victoria. Y cuando Juan las menciona,
debemos verlo como una referencia al triunfo de Cristo. Dice aquí en el versículo 13, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana. La palabra Hosana es de origen hebreo. Literalmente significa salva ahora, salva rogamos o sálvame rey. Es una expresión de pedir auxilio, parecido a algunas expresiones parecidas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, lo vemos cuando una mujer llegó ante el rey David pidiendo ayuda, aunque solo actuaba por influencia de Joab. En 2 de Samuel 14:4 dice, entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo, socorro, rey. O la expresión de socorro que una mujer dirigió al rey de Israel, pidiéndole ayuda para escapar de la muerte al estar sitiado por los ejércitos de Sirio. En 2 de Reyes 6:26, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Sin embargo, estas expresiones derivan de otras palabras hebreas en los libros de los Salmos, estas palabras utilizadas nuevamente para expresar un cántico donde se le pide ayuda a Dios para ser liberados de sus enemigos. El Salmo 118, versículo 25 dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. La actitud de la gente respecto a Dios parece ser que está pidiendo ayuda para ser liberado de sus enemigos. Y también pues encontramos otro texto que es el Salmo 118, versículo 26. Pero notamos aquí la exclamación del pueblo de Israel. Es Hosana, sálvanos, sálvanos ahora. Pero viene otra palabra que dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Encontramos la palabra bendito. Está proclamando que Jesús es bendito y no pidiendo que Dios bendiga a Jesús. Y lo que Juan está diciendo es, bendito el que viene en el nombre del Señor. A lo que Juan está diciendo es, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aunque esta frase hebrea del Salmo 118, versículo 26, parece que debe entenderse como el que viene es bendito en el nombre del Señor. Esta expresión es un título mesiánico. Sabemos que los judíos esperaban al que había de venir. Hay muchas formas de referirse al Mesías. Aquí se dice que viene en el nombre de Dios. A esto la multitud agrega otra cosa más, que es el Rey de Israel. Esta expresión no aparece en la profecía. La multitud se toma la libertad de añadirlo. En el primer capítulo del evangelista Juan, Natanael había saludado a Jesús diciendo, tú eres el Rey de Israel. Ahora Juan saca a la luz la realeza de Jesús, dándole a toda la multitud la misma convicción que la de los discípulos. En los sinópticos primero se explica que Jesús entró en Jerusalén montado en un pollino. Y luego aparece la exclamación. En este evangelio ocurre a la inversa. Pero eso no quiere decir que el texto de Juan sea contradictorio. Puede que Juan dejara la referencia al pollino
para más adelante poder hacer hincapié en la aclamación. Además, no es imposible que nos hagan falta los dos relatos para tener una idea completa de lo que ocurrió. Jesús envió a sus discípulos a buscar el pollino antes de percatarse del entusiasmo de la multitud. Cuando la aclamación comenzó, Jesús decidió aceptarla, pero entró en Jerusalén sobre el pollino para simbolizar un concepto del Mesías muy diferente al que tenía en mente la multitud. Le aclamaba como el rey mesiánico, pero él vino como el príncipe de paz. Cabe decir que el hecho de que las palabras de la multitud sean diferentes en los diversos relatos no tiene demasiada importancia. Cuando hay una multitud, cada uno grita lo que quiere. Pero veamos lo que dice en los versículos 14 y 15. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. El evangelista Juan no nos explica de qué forma consiguió Jesús el pollino. Juan simplemente nos dice que lo encontró y se montó en él. Los otros evangelios sinópticos nos cuenta que Jesús envió a sus discípulos a una aldea con unas instrucciones muy específicas para encontrar al animal. Cuando le trajeron el pollino a Jesús, echaron sus mantas sobre él para que Jesús lo matara. Juan no recoge ninguno de estos detalles, pero sí habla del cumplimiento de las Escrituras. Para Juan, lo más importante es que se cumpliera la voluntad de Dios. Y lo notamos, una profecía que está en el libro de Zacarías 9:9, y se cumple cuando Jesús llega a Jerusalén. Entonces dice en esta parte de la Biblia, aquí en el versículo 15, no temas, hija de Sión. La hija de Sión es Jerusalén, esto es Israel, siendo solamente el verdadero Israel, el que puede entender la significación de la entrada triunfal, aún en ese entonces, no en una forma completa, sino hasta tiempo después. Juan 12:16 dice: mira, tu rey viene a ti. Este rey trae un mensaje de gozo, un mensaje de paz, un mensaje de perdón, un mensaje de reconciliación, dirigida a la hija de Sión, pero también es dirigida a cada uno de nosotros hoy en día. Este rey difiere en aspectos muy importantes de otros reyes. Este rey es diferente a otros reyes. Dice la Biblia, dice: este es tu rey, tu propio rey. El que estaba entrando a Jerusalén no es un rey extranjero, ni un rey dado a su propio enriquecimiento a costa del pueblo, sino uno que ha sido comisionado para buscar y a salvar. Mis amados hermanos, Él viene a ti, Él viene a cada uno de nosotros. Esto es a beneficiarnos, a darnos el perdón y la salvación. Otra cosa que debemos notar es que este rey es manso, dulce, apacible, lleno de gracia. Y en el Evangelio de Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, este rey, nos dice la Biblia, es manso y humilde de corazón. Y en el Evangelio de Mateo 20, 25 al 28 dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo:
Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino aquel que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Este es el Rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Es un Rey manso, dulce, apacible, lleno de gracia. Esto también explica, el pollino no se usaba para presentar a un general de guerra. El pollino era un animal de un hombre de paz, un sacerdote, un mercader o alguien por el estilo. También se usaba para presentar a una persona importante, pero siempre el propósito con fines específicos. Los conquistadores o un hombre de guerra entraban en la ciudad montado en un caballo de guerra o marchando a pie delante de sus ejércitos. Pero el pollino era un símbolo de paz. Así que Juan, esta entrada no solo es un cumplimiento de la profecía, sino que es una muestra de que este cumplimiento de la profecía habla de un rey muy especial. Este rey no es el cumplimiento de los sueños de los hombres, sino de una profecía mesiánica, Zacarías 9:9. Este rey es grande y a la vez es humilde, tan excelso como sencillo. Él es quien en este acto mismo está cabalgando hacia su muerte, hacia la victoria, una victoria no solamente para sí mismo, sino también para su verdadero pueblo, a los que creen en el nombre del Señor Jesucristo. Este es el rey, un rey muy diferente a los reyes del mundo. Dice aquí en el versículo 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Más adelante, y el evangelista Juan nos dice que cuando el Espíritu Santo viniera, Él nos guiará a toda verdad. Y en este versículo nos da un ejemplo de ello. Observamos que al principio los discípulos no entendieron lo que aquellas cosas significaban. Cosas que ellos mismos habían hecho. Pero después de que Jesús fue glorificado, entonces los discípulos se acordaron todas estas profecías, entendieron que se habían cumplido. Las personas que no son regenerados no pueden entender el significado de los acontecimientos de la vida de Jesús. El significado de esas cosas solo nos revela el Espíritu Santo. Algunas personas piensan que este relato se contradice a sí mismo. ¿Cómo podemos que la multitud estaba reconociendo a Jesús como el Rey mesiánico? Sin embargo, los discípulos no lograron reconocerlo hasta que después de que fuera glorificado. Pero lo que Juan nos quiere comunicar es que los discípulos no entendieron el verdadero significado de aquellos acontecimientos. Es decir, aunque sí le vieron en un sentido como el rey mesiánico, al igual que el resto de la multitud, no acabaron de aprender la naturaleza del estatus real de Jesús. Juan tampoco
no dice que la multitud estaba en lo correcto en cuanto a la identidad de Jesús. De hecho, sabemos que aunque le veían como rey, Jesús no era el tipo de rey que estaban esperando. Después de su glorificación, los discípulos sí entendieron el tipo de rey que era. Por lo tanto, está claro que no hay ninguna condenación para los que creen en el Señor Jesucristo. Dice aquí en el versículo 17, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Juan pasa a hablar de otro grupo de gente. Dice la multitud que estaba con él cuando Jesús llamó a Lázaro por el sepulcro y lo resucitó de los muertos. Y es importante distinguir que hay dos multitudes, uno que habla en el versículo 12 y otro está en el versículo 18, pero está formado por gente que había venido a Jerusalén para la fiesta, mientras que esta multitud era de Betania. Entonces se menciona dos escenas, que Jesús llamó a Lázaro para que saliera de la tumba y que resucitó entre los muertos. Obviamente, la segunda es la más importante. Sin embargo, lo que le sorprendió a la gente es la forma como Jesús lo había hecho cuando llamó a Lázaro que saliera del sepulcro, porque Jesús le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió por el poder de su palabra. En el versículo 18 dice: por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Por esta razón, la multitud fue a recibirle. Parece ser que estamos ante un grupo de gente diferente al mencionado en el versículo 17. Aunque tanto en este como en este versículo nos encontramos con la misma expresión, está claro que Juan quiere decirnos que los que habían visto el milagro daban testimonio, y como resultado, los que no lo habían visto, pero ahora oían aquellos que explicaban, fueron a recibir a Jesús. Quieren ver por sí mismos algo que había hecho, algo tan extraordinario. En el versículo 12, la multitud que fue con Jesús era la multitud de peregrinos que iban de camino a Jerusalén. En cambio, en este versículo parece que se está hablando del gentío de Jerusalén que salía a encontrarse con la procesión que llevaba a la capital. Y se nos dice que salieron al encuentro porque habían oído lo que había hecho esta señal. Cómo Jesús había resucitado a Lázaro. El resultado de estas señales, dice aquí en el versículo 19, pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no consigues nada. Mirad, el mundo se va tras él. Los fariseos fueron derrotados porque la gente, las multitudes, habían visto, habían oído los milagros, lo que había hecho Jesús, y empezaron a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice: mirad, el mundo se va tras él. Encontramos aquí una palabra hipérbole. Hipérbole quiere decir una exageración, porque dice: mirad, el mundo se va tras él. Los fariseos usan esta palabra mirad. No sé si tomamos como un imperativo o como un indicativo. Quizás esto último sea lo más probable, pero no podemos estar 100% seguros. Lo que observamos en este texto es que se refleja el fracaso del objeto de los fariseos. No han progresado su propósito, tampoco han podido arrestar a Jesús.
La segunda parte es que Jesús parece ha tenido más éxito. Entonces los fariseos decían, todo el mundo se ha ido tras él. Los fariseos usan una palabra hipérbole. Hipérbole quiere decir una exageración. No quiere decir que, pues que todo el mundo va atrás de Jesús, sino que algunos cuantos. Pero lo que nos enseña este evangelio de Juan, el meollo, el énfasis, es lo que dice aquí en Juan 12, versículo 13 y 15, dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y tomó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asno. En estos días estamos viviendo una situación muy complicada. Todo el mundo está preocupado. ¿Qué va a pasar? Pero quiero decirles, mis amados hermanos, que ustedes deben confiar en nuestro Dios, en nuestro Rey, porque Él se encargará de nosotros. Jesús, hace más de 2000 años, vino aquí en el mundo a dar su vida por nosotros, a rescatarnos de nuestros pecados. Y también debemos pedirle al Señor que Él nos guarda, nos protege en estos días. Que Dios les bendiga.